Bueno, pues a esta hora es una hora propicia para establecer contacto con el amuznao, el amigo Pablo de Luca. Pablo, Tifagüín. Está bien, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bueno, pues yo antes que nada En la pedirte laguna. disculpas porque tú sabes que uno está corre. Bueno, esperemos que Y, hoy los duendes no se hagan dueños de la situación que te llamamos del móvil, del no, fijo. del fijo, aquí estamos en cualquier Aquí caso para está hacer posible más pues ese hecho. Bueno, seguridad en las líneas. sí, el otro día estuvimos hablando y que íbamos a hablar nosotros también Sí, sobre todo sobre Dácil, ¿verdad? sí, bueno, me he enterado de que han quitado el rótulo de Dácil en la estatua y escultura que está en la entrada de la laguna. De, Digo, lo, de la Otava. de la Orotava. Bien, esto Bueno, pero la estatua sigue estando allí, ¿no? la Sí. estatua ahí, pero bueno, si alguien turista va y quiere leer, quiere saber quién es, nos tiene que pedir permiso de intervenir, tiene que decir, oiga, ¿quién es esa señora? Y debería haber una placa en la que se especificara quién fue Dácil, ¿no? Dácil, Sí. la princesa Dácil del Mencellato de Tauro, porque ese fue el más importante de la isla de Tenerife. Bueno, muy Bueno, bien. si tomamos la genealogía, ¿no?, que llevó a cabo Leandro Serra Fernández de Moratín, que es un genealogista de final del siglo XIX, de 1897, nos dice, a través de un estudio muy importante, de que reinaba el Mensei Benchomo, el gran Benchomo, el rey de Tenerife, ¿no?, el Imobac o Imoja Benchomo, en la hora en que la invasión castellana se llevó a cabo, a final del siglo XV en Tenerife, ¿no? Pues bien, este Mensei murió en la batalla de San Roque, como todos sabemos, junto a su hermano Tinguaro, Achimete Tinguaro, ¿no? Bien, pues tuvo varios hijos, Sí. según la genealogía, tuvo varios hijos. El mayor fue Benitomo, o sea, muy parecido a Benchomo, pero no era exactamente Benchum, sino Ajá. Benitomo. Benitomo. Este Benitomo, que tomó el nombre, una vez bautizado, de Cristóbal Hernández de Taoro, es importante este apellido, ¿no? Pues bien, fue el sucesor, una vez muerto, su padre, ¿no? Bien, llegó al trono, diríamos, de Taoro, estuvo un tiempo gobernante, pero murió al poco tiempo, ¿no? Bien, ya tenía este Mensei, o hijo de Benchomo primogénito, ya tenía 3 hijos, ¿no? Pues estaba casado con Sañagua o Janagua, ¿no? Y tenía a Dedibán, tenía a Ramagua y tenía a Collalarpa, que eran sus 3 hijas, ¿no? Sí. Bien. Después, Benchomo, aparte de este primogénito Benito, tenía otros hijos. Una de ellas era Dácil, la famosa princesa Dácil, o Dácil, llamada posteriormente, o cuando se bautizó, Mencia Bencomo. Estuvo casada con el Mensei de Abona, Arjoña, ¿no?, Sí. que después se llamó Gaspar Hernández, ¿no? Y después resulta que durante el interín, antes de conocer al conquistador Gonzalo del Castillo, parece ser que estaba, diríamos, en noviazgo. Esto es importante, este dato, porque lo recoge don Álvaro Hernández Díaz, un gran cronista de los Realejos, que tiene un libro, Memorialista desde el la famosa principio. leyenda de la charca de Gigan, o de Gigan, Sí. que Gigan en los Realejos, o Gigan. ¿Qué significa Gigan? Hemos hecho el estudio lingüístico, significa lo que se llena de agua cuando llueve, o sea, una charca Sí. natural, ¿no?, que estaba en esa zona, ¿no? Es la zona que hoy constituye la Perdoma, ¿no? Sí. O sea, Bueno, permíteme solamente para recordarle sí. a la gente que si quiere tener referencia con respecto al mismo, Canturías, Flor Nueva de Cuentos y Cantares Viejos de Álvaro Hernández Díaz, Exacto. editado por el Centro de la Cultura Y Popular ahí Canaria está la información y el que Ayuntamiento de la Rotava. le dimos gentilmente al autor, se la dimos le dimos la traducción, ¿no? Sí. Bueno, esta zona, ya digo, situada en lo que hoy es la Perdoma, la Cruz Santa y la Zamora, la parte esa. Pues bien, resulta que tenía un novio, Dácil, seguramente era una princesa, porque en esta charca de Giga Sí. estaba destinada a la familia real, ¿no? Entonces tenía que pedir permiso al rey cuando se quería bañar. En esa charca, pues, era un sitio especial donde se bañaba
todas las princesas, las infantas y tal. Y la leyenda dice, sabe que toda leyenda tiene una parte de verdad y otra parte de que no es verdad. Pero bueno, cuando el río suena, algo lleva, evidentemente, ¿no? Bien, pues tenía, parece ser, un novio guerrero, ¿no?, llamado Durimán, que no hay que confundir con Derimán, ¿eh? Esto hay que aclararlo, porque Derimán no pudo ser, porque Derimán era hijo de Benitomo. Por tanto, era un niño cuando ella, o sea, Tácil era mayor que Derimán. Pero Tácil tenía un novio guerrero, un Cigoñe, que llamaban. Un Cigoñe era un guerrero destacado de lo que son las tropas de Bencomo, ¿no?, que estaba enamorado de ella, ¿no? Y parece que iban a contraer un enlace matrimonial, ¿no? Entonces, pues hay una serie en la leyenda de la charca, hay una serie de lisonjas y de homenaje a la belleza de esta princesa, que no nombra cuál es, pero que seguramente es Dácil, ¿no? O Dácil, ¿no? Bien, hay una parte de la leyenda que dice que cuando pasaron unos cuantos días con alguien hablando la vio, los guanches algo dijeron y todo un lío formó. No sé si con generales, si con el conquistador. Bien, ya se está hablando del conquistador Gonzalo del Castillo. Al tener conocimiento, Durimán, este guerrero un poco anónimo de las fuerzas de Bencomo, que tampoco es muy conocido, de que había sido o había hablado a solas con un capitán, Gonzalo del Castillo, que al mismo tiempo era extranjero, pues fue a hablar con Benchomo y le dijo: mira, tu hija está hablando con un extranjero y que, bueno, esto está prohibido por nuestras normas, ¿no? Entonces Benchomo parece ser que emparedó o puso prisionera a Dácil durante unos meses, ¿no? Bien, entonces después que la puso en libertad debido a una serie de presiones que hubo, ¿no?, fue cuando conoció, ¿no?, a Gonzalo del Castillo, ¿no?, que se casarían aproximadamente un año después de la terminación de la invasión castellana, hacia 1497. Pues bien, esto fue un disgusto para este guanche, ¿no?, que, bueno, no esperaba esto, y al final la leyenda dice que se arrojó a la charca de Giga y en ella se ahogó, ¿no? Esta es lo que es la leyenda y lo que es la historia, o sea, todas conectadas unas con otras, ¿no? Bien, el destino de Dácil fue incierto porque no se sabe qué ocurrió después, ¿no? Una vez que se casó con Gonzalo del Castillo, ¿no?, parece ser que se arrepintió, ¿no?, porque la leyenda dice que ella no quería vivir y tanto se entristeció que se encomendó a chamán. La tradición oral de los realejos dice que la princesa Dácil murió en las peladas faldas del gigante Teide. Hay que destacar que en las peladas faldas del gigante Teide estamos hablando de las Cañadas, y ahí existe un llano llamado el llano de Maja, donde era un lugar de enterramiento de la nobleza. Incluso ahí se encontraron momias infantiles, ¿no? Por tanto, era un lugar de la nobleza de Guanche, en la que serían, a través de generaciones, enterramientos de los menseres que hubo anteriormente, ¿no? Pues ahí ya desaparece la señal o la huella de Dácil, ¿no?, que significa justamente la que inicia el linaje. Dácil significa basamento, pilar, fundamento, porque es lo que en realidad continúa el linaje, ¿no? Ya que ella tuvo dos hijos con el capitán Gonzalo del Castillo, ¿no? Uno llamado Francisco y otro llamado Ana. Bien, una vez desaparecida Dácil, por circunstancias que no conocemos, entre 1497 y 1509, el capitán Gonzalo del Castillo, en 1509 justamente, contrae matrimonio. Esto es importante, este dato, que lo dice o lo señala el genealogista Díaz d'Horta. El capitán Gonzalo del Castillo casó con otra Dácil, ¿Qué significa esto? Que Dácil era un nombre genérico, otorgado a la infanta o a la Casa Real de Benchomo, que hablaba de las que inician linajes futuros, casándose con castellanos. Fíjate tú, o sea, Dácil era un apodo
porque ella amor tenía un nombre. Lo que pasa es que le llamaban la Dácil, la que inicia el linaje. Sí. Pues bien, este Gonzalo del Castillo casó con otra Dácil, repito, en 1509. Ajá. Y esta Dácil que casó, la otra Dácil, se llama Francisca de Tacoronte, también conocida como Francisca del Castillo. Sí. Y esta Francisca de Tacoronte, o llamada también Francisca del Castillo, no era otra que Ramagua. ¿Te acuerdas que Ramagua, sí, exacto, sí, sí. Hija de Benitomo. Sí, estuvimos hablando de ella. Estamos hablando de que una vez muerta o desaparecida Dácil, casó con la sobrina de Dácil y nieta de Bencomo, que era esta Ramagua. Fíjate tú, una chica de unos 16 o 17 años, 18 años, o sea, muy jovencita, muy jovencita. Entonces, sí, esta es la historia interesante, ¿no?, de este dato que los genealogistas, a través de nuestra investigación, hemos deducido, ¿no? Sí. Esta Ramagua, que era el nombre Guanche, que después tocó el nombre de Francisca Tacoronte, porque estaba emparentada. La familia real de Taoro con Tacoronte, sí, pues casó con Gonzalo de Castillo y a partir de ahí tuvo una serie de hijos, ¿no? Ramagua con Gonzalo de Castillo, ¿no? Entonces, esta Francisca de Tacoronte, que era la Ramagua, ¿no?, la sobrina de Dácil, mucho más joven que su marido, le sobrevivió 8 años, ya vivió Fernando del Castillo, y murió entre el 18 y el 23 de abril de 1520. Este dato es importante porque le da Leopoldo de la Rosa, también otro gran genealogista. Aquí tenemos una playa de genealogistas, Leandro Serra Fernández de Moratín, Leopoldo de la Rosa, Díaz Horta, etcétera, ¿no? Pues bien, ya hemos visto 2 hijos del Mesé Benchomo, que era, en primer lugar, Benitomo, el primogénito, que tuvo como hijos Rimán, Ramagua y Coyoral, y Dácil, la otra hija, que era bellísima, Viana en su égloga y en su obra poética la describe de una belleza incomparable, una belleza extraña, pero al mismo tiempo muy atractiva, de ojos, de cabellos rubios, de ojos de color verde, de labios carnosos, en fin, de piel blanca, etcétera, ¿no? Y es un personaje muy histórico, ¿no? Es muy histórico y revela en realidad y representa todo lo que es el linaje de la parte de la Notava y de la parte de Taoro. Sí, ¿no? Y además, ya digo, hay un dato que me gustaría destacar también, que hay que recordar que esa tez blanca, esos ojos claros, es parte inherente del pueblo del norte de la de una parte del pueblo. Los rifeños especialmente eran. Efectivamente, los rubios que hay del norte, y concretamente en Benijo hay mucho rubio, con ojos azules. La parte de Benijo la Notava. Y aparte de eso, como dices tú, hay una parte de la población, no toda, evidentemente. Por tanto, ya digo, Dácil lo tomó la hija de Bencomo, Dácil lo tomó la sobrina de ella, ¿no? Porque date cuenta que era la hija de Benitomo, hermana de Dácil, por tanto era sobrina. Y entonces, visto ya estos 2 hijos de Benchomo, tenemos que nombrar otros 2 hijos más. Sí. El otro era Rimán, el famoso Rimán del que existe, bueno, multitud de hombres y de chicos en Canarias que se llaman Rimán. Cierto. Que significa, Ruimán significa el del ánimo elevado, o sea, el que tiene ánimo. Sí, además es un nombre que se ha extendido por la orbe hispana, en Sudamérica, en la península. Exacto. Rimán es viene de la palabra imán, que significa espíritu, del espíritu, o sea, la persona con espíritu, con ánimo, todo lo contrario del deprimido, vamos a ver, ¿no? Sí, sería exacto. el Rimán, el que tiene ánimo, ¿no? Este Rimán, según varios cronistas y varios genólogos, se llamó Antonio Benchomo o Bencomo, una vez bautizado, y casó con Guasimara Ana Hernández, que era la hija del Mensei de Anaga. Y fue un poquito marginado porque no se nombra exactamente en la genealogía, pero consta de esta forma, ¿no?, con este nombre, ¿no?, Antonio Bencomo,
que casó con Guasimala. Y finalmente tenemos otra hija de Bencomo, Sí. llamada María Bencomo, otra hija, María Bencomo, que casó con un conquistador. No fue un conquistador, fue un guanche. Todavía me lo pones mejor. Sí. O sea, no casó con un conquistador, sino que casó con un guanche llamado Cristóbal González Verano. Y este Cristóbal González Verano, que seguramente colaboró con la conquista, etcétera, recibió datas en la zona de la Orotava, ¿no? Pues bien, una hija de estos, o sea, de María Bencomo y de Cristóbal González Verano, se llamó Catalina González. Ajá. Y de ahí viene la rama González, que es muy, muy, muy frecuente en la zona de la Orotava. Por lo tanto, si hacemos un análisis, hacemos un resumen de lo que es la descendencia, con apellidos ya castellanos, una vez bautizados, etcétera, tenemos todo un linaje a partir de los hijos del Merced Benchomo. Sí. Por una parte, Cristóbal Hernández de Taoro, el Hernández está absolutamente vigente, ¿no? A través de Darcy, cuando se casó con el Merced de Abona, Gaspar Hernández, a través del Benitomo, Cristóbal Hernández de Taoro, y a través también de Derimán, que tomó el nombre, tomó el nombre, como digo, Cristóbal Bencomo, se puso el nombre de su abuelo. Y este Derimán, fue el autor de uno de los tres tomos de la historia del pueblo guanche. Cursó la carrera de abogado en España, fue a España y cursó la carrera de abogado, ¿no? Derimán. Y fue el autor de uno de los pocos ejemplares que había de la historia del pueblo guanche. Por lo tanto, los apellidos González y Hernández están absolutamente testificados y documentados en este linaje y en esta descendencia guanche de la genealogía del Menceyato de Taoro, el más importante de la isla de Tenerife, el más poderoso, el que tenía los mejores recursos en cuanto a ganado. Tenía Merced Benchomo más de 20.000 cabezas de ganado entre cabras y ovejas. Por lo tanto, esa propiedad tan rica en ganado, pues representaba la carne, la leche, el vestido, en fin, las pieles, etcétera. Sí. Era absolutamente rico, y también se dice que quería expansionarse hacia otros territorios de la isla, concretamente el territorio de Weimar. Sí. Había una política expansionista, era un Merced que quería extender su territorio, e hizo unos pactos con gente de Weimar, de lo que es la parte de Chimaje, el Escobonal y de la parte de Fania. ¿Sabes que estaba la gente estará viéndome a través del WhatsApp, y si Isidro está mirando el móvil, y estaba intentando buscar a ver si hay alguna pues otra escultura de Dácil en Canarias? Yo aquí no encuentro ninguna, no sé si tú sabrás si hay alguna en otro sitio, pero... De Dácil está en la Orotava, que yo sepa. Esa, por eso pero tienen que ponerle la placa, eso está claro, ¿no? Bueno, antes estaba, antes estaba, ¿no? Sí. Bueno, pues bueno, que está en el ramal, recuerden que pueden verlo, que es otra de las esculturas que está junto con Ventor, junto con, hay que recordar también que hay en Santa Úrsula, también hay en La Matanza de Centejo. Sí, pero de Dácil está en la Orotava. Sí. La que yo conozco, no sé si habrá habido más, ¿no? Pero sí. Que es representativa. Sí. Y ya vuelvo a repetir, hay que poner la placa y el hecho histórico, porque o fue arrancada con muy mala idea, no creo, o ya eso hay que reponerlo por parte del ayuntamiento. Yo bueno, gente, pues no, preguntaré. Y esto es muy importante. Pues bien, volviendo a Dácil, cuando casó con Gonzalo del Castillo, tuvo una hija llamada Catalina Bencomo, que después se llamó Catalina Izquierdo. Sí. ¿Por qué? Porque casó con Fernán García Izquierdo del Castillo. Y cogió el nombre del apellido y ahí del marido. Viene el apellido Izquierdo, que está vigente también, aparte del apellido del Castillo, en la zona de Taoro. O sea, ya tenemos ahí. Se lo recordaré al timplista, a Pedrito Izquierdo de La Matanza. Matancero, oiga. Ahí tenemos que La Matanza, por supuesto, pertenecía, la parte de La Matanza, la zona, pertenecía era un archimenceyato, pertenecía al Menceyato de Taoro.
Pues bien, tenemos por parte de Guanche apellidos otorgados directamente a los guanches, como es Hernández y González, absolutamente. Como dije antes, este Cristóbal González Velano era un guanche, no era un castellano. Por tanto, María Bencomo, hija de Bencomo, de Benchomo, casó con otro guanche. Por tanto, los González es la rama González, que después tuvo un montón de hijos, ¿no? En fin, que sería muy largo ahora de comentar. Y por parte castellana, ese apellido izquierdo, ese apellido González del Castillo, en fin, esos apellidos que nos dicen que el linaje continuó. O sea, muy bien. Continuó el fundamento de lo que es la mezcla, ¿no? Bueno, pues me estaban haciendo marihuana para decirnos que ya también tenemos que poner el punto y seguido. Digo, claro que sí, ya hemos cumplimentado amablemente. Pues tengo que agradecértelo muy mucho por la espera, pero aquí hemos estado con el amigo pues Pablo de Luca, el Amusnao, hablando acerca de cosas que tienen que hablarse, que tienen que conocerse. La gente nos dice, Isidro, estoy pues conociéndolo y estoy dejando que mis hijos también lo conozcan. Y yo les digo, lo mejor es cuanto más sepamos, más libres seremos. Bueno, sí, este programa es una válvula de escape, se puede decir, y nunca mejor dicho, a la falta de información histórica, en la necesidad de lo que es la enseñanza, ¿no? Sí. Y aprovechamos, ¿no? Evidentemente, porque es la transmisión de conocimiento, ¿no? Sí. No solamente por mi persona, sino también por otros muchos autores que hacen lo mismo, ¿no? Bueno, pues nosotros por aquí ponemos nuestro granito de arena y sinceramente de cara al futuro, pues cumplimos 32 años el día 19, Pablo, y esto quedará para los anales de la historia, la participación de Pablo de Luca, igual que mucha gente que ha hecho tanto por nuestra patria canaria, y ahí estamos nosotros a la vez, ¿de acuerdo? Pues gracias, un abrazo entonces. Bueno.